Dejé que mi esposa dejara su empleo para emprender, pero malgastó nuestro dinero durante años. Cuando intenté ponerle límites, terminó intentando usar mi identidad para endeudarnos aún más. Llevo 4 años casado con Claudia. Yo tengo 34 años, trabajo en un puesto estable y bien remunerado, y desde el principio asumí la responsabilidad económica del hogar. Claudia tiene 32 y cuando nos casamos tenía empleo, pero renunció menos de un año después. Dijo que quería crear su propio negocio en línea porque sentía que un trabajo de oficina la asfixiaba. La apoyé porque creí en su proyecto y también porque pensé que, si las situaciones estuvieran invertidas, ella haría lo mismo por mí. Acordamos que yo cubriría los gastos mientras ella desarrollaba su idea. Han pasado 3 años desde entonces y ese supuesto emprendimiento jamás despegó. Intentó con algunos pasatiempos, pero no pasó de ideas vagas o proyectos sin estructura. Nunca la presioné para que volviera a trabajar porque, sinceramente, mi sueldo alcanzaba para cubrir hipoteca, servicios, alimentos e incluso ahorrar un poco. Pero lo que no anticipé fue la manera en que su comportamiento con el dinero se saldría de control. Siempre le gustó comprar, pero tras dejar su empleo eso se volvió exagerado. Comenzó a gastar miles en artículos que no eran ni necesarios ni razonables, bolsos de diseñador, joyería costosa, aparatos electrónicos de última generación, tratamientos de spa, todo lo que se le antojaba, lo compraba sin pensarlo. Al principio quise entenderla. Pensé que quizá necesitaba algo con lo cual sentirse bien tras haber dejado su empleo, así que incluso le regalé un par de cosas costosas en cumpleaños o celebraciones. Pero todo se volvió excesivo muy rápido. En un mes, vi cargos por más de $5.000 en nuestra tarjeta conjunta. Otro mes, casi 3.000 en ropa, calzado y decoración. Empezamos a quedarnos sin ahorros. Hablé con ella en serio y le pedí que recortáramos gastos. Ella dijo que lo intentaría, pero su actitud mostraba molestia. A pesar de prometer ajustarse a un presupuesto, siempre terminaba superándolo. Empezó a esconder bolsas en los armarios, y yo encontraba gastos en el estado de cuenta de cosas que jamás mencionaba. Discutíamos cada vez que le preguntaba. Lo más desgastante era cómo me respondía. Se ofendía, me decía que la trataba como si fuera una niña, que si fuera hombre no le haría esto. Incluso llegó a decir que estaba traicionando sus valores feministas al imponerle límites. Según ella, un verdadero defensor de la igualdad no controlaría el dinero de su esposa. Yo le aclaré muchas veces que esto no tenía nada que ver con géneros, sino con responsabilidad económica. Para mí, cualquier pareja que gaste más de lo que se puede permitir, sin importar si es hombre o mujer, es un problema. Después de una discusión particularmente dura, me enteré de que había sacado una tarjeta de crédito a escondidas y había gastado más de $1.200 en una semana. Fue en ese punto cuando entendí que hablar ya no servía de nada. Tuve que tomar medidas más drásticas para protegernos. Cancelé nuestra tarjeta compartida, pagué todo el saldo, lo cual me dejó sin parte importante de mis ahorros, y le establecí un presupuesto de $200 semanales para gastos personales. Ese dinero era exclusivo para salidas con amigas, maquillaje o cualquier gusto que quisiera darse, pero sin excesos. Le dejé claro que eso era temporal, al menos hasta que volviera a generar ingresos propios o que pudiéramos reorganizar nuestras finanzas. Su reacción fue furiosa. Me acusó de tratarla como a una niña. Dijo que estaba siendo controlador y hasta usó el término abuso financiero. Pero ya lo había intentado todo, sin éxito. No somos millonarios ni tenemos una familia que nos rescate financieramente, así que había que actuar con sensatez. Durante las primeras semanas, cumplió a regañadientes. Usaba una tarjeta de débito limitada a ese monto semanal, pero se volvió distante. Me hacía comentarios sarcásticos todo el tiempo. Si alguien la invitaba a un restaurante, decía que tenía que pedir permiso a su carcelero. Era incómodo para ambos. Le repetí muchas veces que era libre de buscar empleo y tener su propio dinero o que podíamos negociar otro presupuesto, siempre y cuando lo respetara. Pero no quiso ni considerar trabajar. Me echó en cara que yo le había prometido mantenerla y que, si no podía con eso, quizás no era suficientemente hombre. Esas palabras dolieron mucho. Con todo, parecía que al menos respetaba el límite. Las cuentas bancarias estaban estables, no había gastos extraños y finalmente sentí algo de alivio. Pensé que, con el tiempo, lo entendería. Pero estaba equivocado. Hace unas semanas, me llamaron al trabajo desde el departamento de fraudes de una compañía de tarjetas de crédito. Me preguntaron si había solicitado una nueva tarjeta ese día, porque detectaron actividad sospechosa. Tengo vigilancia activa sobre mi historial crediticio, así que me preocupé al instante y congelé mis reportes. Cuando me explicaron que la solicitud se hizo en línea usando mi nombre, número de seguro social y dirección, pero con un correo electrónico distinto, algo no me cuadraba. El correo me sonaba familiar. Era el de Claudia. Ahí lo entendí todo. Nadie más tenía toda esa información personal. Ella intentó abrir una tarjeta a mi nombre para evitar el límite que le impuse. Lo hizo sin decir una palabra. Planeaba ocultármelo por completo. Básicamente estaba cometiendo fraude de identidad. Ese mismo día, volví a casa antes de lo habitual, con una mezcla de rabia y decepción difícil de explicar. Cuando confronté a Claudia con todo lo que había descubierto, su primera reacción fue fingir
que no entendía de qué hablaba. Negaba todo con frases como, no sé de qué estás hablando o ¿por qué abriría una tarjeta a tu nombre? Eso no tiene sentido. Pero yo ya tenía pruebas. Tenía acceso al correo electrónico que ella había usado, y el número de teléfono registrado en la solicitud era el suyo. Además, en el historial de nuestro ordenador encontré la página de la tarjeta de crédito con una solicitud en curso. Cuando le mostré todo eso, dejó de negar. Cambió de estrategia y empezó a justificar su comportamiento. Alegó que se había sentido acorralada por el límite de gastos que yo le impuse y que no tuvo otra opción. Según ella, fui yo quien la empujó a hacerlo con mi actitud ridículamente controladora. Decía que la hacía sentir como una prisionera y que necesitaba tener acceso a más dinero porque yo controlaba todo. Le respondí que lo que hizo no era solo deshonesto, era fraude, y una traición grave a mi confianza. Nadie con sentido común justificaría algo así solo por querer gastar más. Esa discusión fue la peor que hemos tenido. Terminamos gritándonos. Ella me acusaba de ser un marido opresor y machista. Yo, perdido en el enojo, le respondí que su idea de independencia femenina era hipócrita, porque en lugar de trabajar y valerse por sí misma, había decidido robarme. Le dije que, si alguien estaba abusando dentro del matrimonio, era ella, ejerciendo abuso financiero hacia mí. Eso la enfureció aún más. Después de tanto gritar, su tono cambió, pasó de la rabia al llanto. Me rogó que no arruinara su vida por esto. Prometió que no volvería a hacerlo, que solo se sentía atrapada por las restricciones. Incluso intentó convencerme de que pensaba usar esa tarjeta para cosas que beneficiarían a ambos, aunque yo sabía perfectamente que eso era falso. Siempre gastaba en cosas que solo le interesaban a ella. En ese momento, creo que se dio cuenta de que algo en mí se había roto. Le dije que necesitaba espacio y salí de la casa. Esa noche, fui a quedarme con mi hermano Tomás. No quería seguir compartiendo techo con ella ni un minuto más. Tenía miedo de que la discusión escalara o de terminar diciendo algo irreparable. Pasé un par de noches en casa de Tomás, tratando de procesar todo lo ocurrido. También hablé con él y con algunos amigos cercanos, entre ellos Sergio, con quienes compartí lo sucedido. Todos coincidieron en que lo que Claudia hizo no tenía justificación. Estaban preocupados no solo por el dinero, sino por el hecho de que ella pudiera planear algo tan grave y a escondidas. La confianza estaba completamente destruida. Y yo también lo sentía así. Durante esos días, Claudia no dejó de llamarme ni de enviar mensajes. Al principio los ignoré porque seguía demasiado afectado como para hablar. Finalmente, respondí a una llamada. Estaba llorando, pidiendo perdón una y otra vez. Decía que no pensaba con claridad, que había entrado en pánico porque sentía que yo la estaba dejando sin recursos y no sabía cómo lidiar con eso. Me rogó que volviera, que habláramos cara a cara. Un par de días después, accedí a regresar a la casa para hablar seriamente. Antes de hacerlo, ya había tenido una consulta privada con Raúl, un abogado especializado en divorcios, solo para entender mis opciones legales. Aún no había tomado una decisión final. Cuando llegué, Claudia parecía realmente arrepentida. Comenzó pidiendo disculpas otra vez, diciendo que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Yo me mantuve tranquilo. Le dije que lo que había hecho era una violación enorme a la confianza y que no bastaba con una disculpa. Le confesé que ya había hablado con un abogado, Raúl, para entender el proceso legal. Ahí volvió a cambiar de actitud. Pasó del arrepentimiento a la ira, acusándome de haber renunciado a nuestro matrimonio sin intentar salvarlo. Eso terminó por convencerme. Le dejé claro que fue ella quien destruyó nuestra relación con sus decisiones. Le dije sin rodeos que quería el divorcio. Nuevamente hubo gritos. Me acusó de exagerar, de no amarla realmente si podía desechar todo tan fácilmente por un error. Le respondí que un error es pasarse del presupuesto o olvidar pagar una cuenta. Lo suyo fue premeditado. Además, le dije que debía cuidar mi propio futuro, porque si ella podía hacer eso una vez, no podía confiar en que no lo haría de nuevo. Al final, me marché mientras ella me gritaba que era un pésimo esposo. Desde entonces, sigo alojado con Tomás. Nuestra separación es un hecho. El conflicto se extendió a nuestras familias y amigos. Claudia empezó a contar una versión muy parcial de lo sucedido, presentándome como un marido controlador que la dejó por gastar dinero. Omitió completamente que intentó abrir líneas de crédito a mi nombre sin mi consentimiento. A raíz de eso, recibí mensajes y llamadas bastante agresivas de personas que no conocen toda la historia. Sin embargo, sus padres sí escucharon ambas versiones. Su madre, Lucía, me llamó para pedirme disculpas por el comportamiento de su hija. Siempre hemos tenido buena relación y se notaba que estaba avergonzada. Su padre, Ernesto, estaba molesto con ambos. Es un hombre chapado a la antigua, y no le gustó nada que yo le pusiera un límite de gastos a su hija, comparándolo con tratarla como a una niña con mesada. Pero cuando supo del intento de fraude, también se enfadó mucho con ella. Finalmente, ellos la convencieron de irse a vivir con ellos por un tiempo y centrarse en solucionar sus problemas. Yo ya dejé claro que el divorcio va a proceder. Algunas personas insisten en que reconsidere. Incluso Ernesto sugirió que fuéramos a terapia de pareja, pero no tengo ningún interés en salvar este matrimonio. Ya estoy en proceso con Raúl para formalizar todo. No tenemos hijos y llevamos casados solo 4 años.
así que en términos legales será simple, aunque emocionalmente no tanto. Comparto esto porque, aunque todo lo que ocurrió es grave, en ciertos momentos he llegado a cuestionarme si hice lo correcto. Claudia, y algunas personas de su entorno, me han hecho sentir que yo la empujé a actuar así por imponerle un presupuesto. Me pregunto si fue un error haber puesto ese límite o si realmente fui demasiado estricto y eso la alejó. En el fondo, siento que hice todo lo que pude antes de tomar esa decisión. Pero cuando te acusan de ser controlador tantas veces, empieza a afectar tu forma de ver las cosas. Por eso pregunto sinceramente, ¿fui yo el que se equivocó al fijar ese presupuesto y terminar el matrimonio tras su intento de eludirlo de esa forma? He estado leyendo muchas de las opiniones y consejos que me han dejado. Han sido días duros, pero encontrar puntos de vista objetivos me ha ayudado bastante a sentirme menos confundido con todo lo que ha ocurrido. Quiero responder a varias preguntas recurrentes que surgieron en los comentarios y aclarar algunas suposiciones que se han hecho. Primero, ¿por qué Claudia no trabaja? ¿Fue algo que acordamos? En su momento, sí. Ella dejó su empleo hace unos años con la intención de emprender un negocio en línea. En ese entonces, estuve totalmente de acuerdo y la apoyé. Pero con el tiempo quedó claro que no lo estaba tomando en serio. Nunca avanzó realmente en esa idea. Al final, se acomodó a un estilo de vida sin responsabilidades. Este tema se volvió una fuente constante de discusión. Varias veces le pregunté si quería buscar al menos un trabajo de medio tiempo, dado que su proyecto no prosperaba, pero se molestaba mucho. Me decía que no estaba respaldando sus sueños o que quería obligarla a trabajar para otros como una esclava. Así que sí, inicialmente lo acordamos, pero terminó siendo una excusa para no trabajar ni buscar cómo aportar. Admito que probablemente yo permití que esto continuara por no haber sido más firme desde el principio. Segundo, ¿tenemos hijos? ¿Ella realiza tareas del hogar? No. Afortunadamente no tenemos hijos. Eso habría hecho todo aún más complicado y doloroso. Y aunque podrías pensar que, al no trabajar, se ocupaba de la casa, tampoco fue así. Las tareas las dividíamos entre los dos, pero ella nunca fue muy dedicada a lo doméstico. Además, contratamos un servicio de limpieza mensual que yo pagaba. En cuanto a las comidas, cocinaba tal vez 2 o 3 veces a la semana. Yo me encargaba los fines de semana y el resto de los días pedíamos comida o salíamos a comer. En resumen, no contribuía gestionando la casa ni cuidando de hijos. Nuestro acuerdo terminó siendo que yo me hacía cargo de todos los gastos y ambos hacíamos algo mínimo en casa, mientras ella tenía mucho tiempo libre. Tercero, ¿por qué decidí limitarle los gastos a $200 semanales? ¿Cómo lo implementé? Elegí esa cantidad después de revisar cuánto solía gastar cuando no se excedía. Con $200 podía salir a cenar un par de veces o comprar ropa o cosas para sus pasatiempos sin pasarse. Si necesitaba algo adicional con un motivo válido, la idea era que lo conversara conmigo. Para llevarlo a la práctica, abrí una cuenta corriente aparte solo para sus gastos y le entregué una tarjeta de débito vinculada. Cada lunes le transfería exactamente esa cantidad. Cambié las contraseñas de nuestras cuentas principales y tarjetas de crédito, lo cual también la molestó, pero sentí que era necesario. Aún conservaba una tarjeta a su nombre con un límite pequeño, creo que de $500, pero ya la tenía al máximo. Su puntaje crediticio no era bueno, lo que seguramente le impidió abrir nuevas tarjetas con montos grandes. Cuarto, ¿esto puede considerarse abuso financiero? ¿Estaba siendo controlador? Es una pregunta que me tomé muy en serio. Pensé mucho en eso, pero estoy convencido de que esta situación no encajaba en el perfil de abuso financiero tradicional. En los casos de abuso, una persona restringe el dinero para ejercer control total sobre su pareja, dejándola atrapada. Lo mío fue distinto. Tomé medidas para frenar un gasto descontrolado que nos estaba llevando al desastre. Nunca le negué dinero para cosas necesarias, solo puse freno a los lujos sin fin. No lo hice por dominarla, sino por necesidad, porque no había manera de hacerla razonar. De hecho, habría sido muy feliz si hubiera tenido su propio ingreso y pudiera gastar como quisiera. Pero decidió no trabajar ni emprender nada, y aún así seguía dilapidando mi dinero. Sentí que no me quedaba otra salida. Como muchos comentaron, al final el que estaba siendo aprovechado económicamente era yo. Quinto, intentamos terapia, ya sea de pareja o financiera, antes del divorcio. Lo propuse en más de una ocasión. Cuando el gasto comenzó a salirse de control, le sugerí que fuéramos juntos a ver a un asesor financiero para establecer un presupuesto. Ella se rió y dijo que no necesitaba a nadie diciéndole cómo gastar su dinero. Lo irónico es que ese dinero salía casi todo de mí. Más adelante, cuando cancelé las tarjetas, le propuse ir a terapia de pareja. Su respuesta fue: yo no necesito terapia, el que tiene que relajarse eres tú. Así que sí, lo intenté, pero ella se negó rotundamente. Después del intento de robo de identidad, ya ni siquiera lo consideré. En ese punto, ya tenía un pie fuera de la relación. De hecho, ahora estoy yendo a terapia individual para lidiar con todo lo que pasó. Sexto, voy a denunciarla por fraude o suplantación de identidad. No lo he hecho y probablemente no lo haré, salvo que ocurra algo grave. Informé al banco sobre la solicitud fraudulenta como una operación no autorizada, pero no la mencioné directamente ni inicié acciones legales.
Legalmente podría hacerlo, sí, pero no creo que eso me beneficie en nada más allá de arruinarle la vida. Por mucho que me haya hecho daño, no tengo odio suficiente como para desear verla en la cárcel o con antecedentes si puedo evitarlo. Si estuviera destruyendo mi crédito o hubiera robado grandes sumas, quizás pensaría distinto. Por ahora, logré frenar el problema a tiempo. Mi abogado, Raúl, tomó nota del hecho para incluirlo en el proceso de divorcio, principalmente como respaldo legal si ella intenta algo similar más adelante. Pero esto no se trata de vengarme, sino de protegerme y cerrar este capítulo. Séptimo, ¿qué tan grave fue el daño económico? Algunos preguntaron si estamos en bancarrota o cuánto se gastó en total. No llegamos a ese punto, pero ella estaba gastando más rápido de lo que yo podía generar. Estaba destrozando nuestras finanzas. Solo en el último año, calculo que despilfarró cerca de $60,000 en caprichos y cosas sin valor real. Es una cantidad enorme de mi salario que podríamos haber invertido en nuestro futuro. Y ahora ese dinero ya no está. Se fue en artículos que no valen ni una fracción de lo que costaron. En cuanto a deudas, aparte de la hipoteca, me aseguré de dejar las tarjetas de crédito sin saldo, lo que en la práctica significa que pagué todo lo que ella gastó. La única excepción es esa tarjeta personal con $500 que ella nunca pagó y que me negué a cubrir, así que quedó a su cargo. Por otro lado, la tarjeta que intentó solicitar usando mi nombre tenía un límite de $15,000. Gracias a que se detectó a tiempo, la tarjeta nunca fue aprobada, porque si la hubiese activado y utilizado, podríamos estar enfrentando una deuda aún mayor. Aunque no tenemos compromisos financieros formales más allá de la hipoteca de la casa, mis ahorros están lejos de reflejar lo que deberían considerando mis ingresos. He estado estancado financieramente durante años, sin poder generar un verdadero patrimonio, todo por haber sostenido el estilo de vida de Claudia. Espero que eso ayude a que se comprenda mejor el panorama. La mayoría de los comentarios que leí coincidían en que no soy el culpable de esta situación, y por fin empiezo a aceptarlo. Cuando tu pareja, y personas cercanas, te hacen sentir que poner límites es egoísta o cruel, uno empieza a dudar de sí mismo. Pero leer tantas perspectivas objetivas me permitió ver que lo que ella hizo fue inaceptable, y que mi respuesta, aunque dolorosa, está justificada. Actualización. Estoy avanzando con el proceso de divorcio. Han pasado unas 2 semanas desde que publiqué la historia original, y las cosas han avanzado a una velocidad extraña, por momentos muy rápido y por otros, desesperantemente lento. Tal como dije que haría, inicié el trámite legal. Mi abogado presentó la documentación, y Claudia fue notificada pocos días después. Me preparé mentalmente para que reaccionara con enojo, pero su respuesta fue distinta a lo que imaginaba. Según me contó Sergio, un amigo en común, cuando recibió la notificación tuvo una especie de crisis, lloró, gritó al notificador, en fin, pero no me llamó para desahogarse. Apenas me envió un par de mensajes, más bien sorprendida y herida que furiosa. Creo que finalmente entendió que esta vez hablaba en serio y que ya había cruzado un límite del que no se puede volver. Rápidamente contrató a su propio abogado. Desde entonces, la comunicación se maneja casi exclusivamente entre los representantes legales. Yo ya me mudé de manera definitiva y ahora estoy viviendo con Tomás, mi hermano, a quien le estoy pagando un alquiler simbólico, aunque él no quería aceptarlo. El hecho de no tener discusiones diarias ni sobresaltos cada vez que reviso el correo electrónico ha sido un alivio tremendo. Una de las pocas veces que Claudia me escribió directamente fue para pedirme que nos viéramos a hablar. Dudé, pero accedí a verla en una cafetería pública, durante el día. Quería disculparse, y en el fondo, ver si existía alguna posibilidad de que reconsiderara la separación. Se mostró muy distinta, apagada, tranquila, casi sin energía. Me pidió perdón y reconoció que había cometido un error muy grave. Yo asentí, sin agregar mucho. Entonces me preguntó si estaría dispuesto a pausar el divorcio e intentar una terapia de pareja o una separación temporal. Me costó, pero le dije que no, que ya no tenía la confianza necesaria para creer que no volvería a lastimarme. Le expliqué que este paso era lo mejor para ambos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y con la voz quebrada, me dijo: «Así que esto es de verdad, vas a tirar todo a la basura». Le respondí que esa decisión la había tomado ella cuando eligió el engaño en lugar de la verdad. Se quedó callada, con la mirada baja, y después de un rato, simplemente dijo: «Lo entiendo». Nos despedimos y no hemos vuelto a vernos desde entonces. En lo legal, los abogados han estado negociando la división de bienes. Respecto a la casa, aunque yo ya era propietario antes del matrimonio, por haber vivido allí juntos y por ciertos aportes menores de su parte, se considera propiedad conyugal. Aún así, hemos acordado que yo me quedaré con la vivienda. Es la casa donde crecí, la heredé de mis padres y, en su momento, compré la parte de mis hermanos, razón por la cual tenía hipoteca. Claudia nunca tuvo un lazo emocional con esa casa. Voy a refinanciar para sacarla del título de propiedad y le entregaré una suma única, equivalente a una porción del valor acumulado durante el matrimonio. Pudo haber exigido más, pero no lo hizo. Tal vez por culpa, o porque entendió que no tenía sentido forzar algo que claramente no iba a ganar.
Con respecto a los ahorros y pertenencias, acordamos dividir los fondos conjuntos. Como el monto es bajo debido a sus gastos excesivos, le ofrecí el 30% y aceptó. También se quedará con su coche, aunque está a mi nombre. Firmaré los papeles para transferírselo. Yo conservaré el mío. Los objetos del hogar se repartieron fácilmente. Se llevó la mayoría de las cosas del cuarto de invitados y todas sus pertenencias personales. En cuanto a los televisores, teníamos dos, uno para cada uno. No hubo disputas. Sobre las deudas, dejamos por escrito que cada uno será responsable de las que estén a su nombre. Eso incluye sus tarjetas de crédito y préstamos personales. Afortunadamente, la tarjeta que intentó tramitar fraudulentamente a mi nombre fue detenida antes de ser aprobada. No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy por haberlo descubierto a tiempo. En lo que respecta a una pensión compensatoria, no la está solicitando. La duración del matrimonio fue corta y mis ingresos, aunque estables, no son elevados. Además, sus acciones fueron la causa de la separación. Aunque por ley eso no impide pedir pensión en nuestro estado, Claudia parece tener claro que no tiene fundamento para hacerlo. Mientras tanto, ha estado dependiendo económicamente de sus padres, quienes ya están jubilados y no tienen grandes recursos, así que supongo que pronto buscará un trabajo. A nivel emocional, las últimas semanas han sido duras. Me he sentido abrumado en más de una ocasión, pero estoy mejorando. Sigo cumpliendo con mi trabajo, aunque me tomé algunos días para cuidar mi salud mental. He encontrado mucho apoyo en mi familia. Mis padres están dolidos también porque la consideraban parte de la familia y les cuesta creer que me haya traicionado así. Fue mi madre quien me convenció de buscar ayuda profesional. He tenido algunas sesiones con un terapeuta y me han ayudado a comprender mejor lo que pasó y procesar la traición. Algunos amigos que conocían a Claudia están en shock. Desde fuera, parecíamos una pareja sólida. Varios me han preguntado si hay una mínima posibilidad de reconciliación. Mi respuesta es un no rotundo. Una relación sin confianza no tiene futuro, y ella destruyó toda la que había. No hay vuelta atrás. Estoy deseando que todo se finalice para volver a vivir tranquilo en mi casa. Solo he ido a recoger algunas cosas. Según me informó mi abogado, una vez que se firmen y registren los documentos, posiblemente en un par de meses, ya que todo está acordado, el divorcio será oficial. Planeo tomarme unos días libres para asimilarlo todo. Quizá haga un pequeño viaje solo, algo que me ayude a cerrar este capítulo. Así están las cosas. No es un final feliz, pero sí el correcto. Claudia y yo mantenemos una relación cortés pero distante. Intuyo que se siente avergonzada, y eso la mantiene alejada. Para ser sincero, me parece lo mejor. Solo quiero terminar diciendo que agradezco mucho el apoyo que recibí en mi publicación inicial. Gracias a eso tuve el valor de defenderme y comprender que no soy el malo de esta historia, pese a lo que ella intentó hacerme creer. Leer las opiniones de otros me hizo abrir los ojos y ver la toxicidad que había tolerado por tanto tiempo.